La nueva alianza represiva de Rusia y el régimen de Cuba ya está en marcha. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La opaca reunión de los organismos de seguridad de Rusia, Cuba y Venezuela ofrece anticipos de lo que se cuece en Moscú, La Habana y Caracas. Pareciera la devolución de una visita anterior, pero no. La presencia durante esta semana en Rusia del general de división Lázaro Alberto Álvarez, ministro del Interior cubano, tuvo un alcance mucho más peligroso para los habitantes de la isla. Ello porque el titular del aparato represivo cubano viajó para sostener un encuentro con el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, quien estuvo en Cuba en marzo último y fue atendido a cuerpo de rey, y porque allí coincidió además con el secretario general del Congreso de Defensa Nacional de Venezuela, José Ferreira. ¿Qué hacían todos esos funcionarios en Moscú, en lo que el Kremlin denominó como la 11ª reunión internacional de altos representantes a cargo de cuestiones de seguridad? ¿Por qué se replican encuentros de este tipo en tan breve tiempo? ¿Por qué los medios oficiales de Cuba no mencionan el viaje del general Álvarez Casas? Concupiscencia y opacidad. En su viaje de marzo pasado a La Habana, Patrushev también aprovechó para pasar por Caracas. Según los medios rusos, la visita del alto cargo del Kremlin a esos aliados podía ser considerado como la respuesta de Moscú a la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a los países de Asia Central. En Venezuela, Patrushev se reunió con Nicolás Maduro y sostuvo consultas de seguridad ampliadas con el régimen chavista. En La Habana fue recibido por Raúl Castro y por Miguel Díaz-Canel, en un trato inédito para un cargo de su nivel. Allí el funcionario ruso reiteró el mantra de Vladimir Putin, que presuntamente da por sentado un nuevo orden mundial, con Rusia a la cabeza de una alianza de países con regímenes autoritarios. La campaña antirrusa sin precedentes lanzada por Estados Unidos y sus aliados pone a cualquier Estado soberano ante una elección: defender su propio camino de desarrollo y valores o someterse a las dictaduras del occidente, según Patrushev. Y además subrayó que Rusia y Cuba son de los pocos estados que resisten con éxito las revoluciones de color, es decir, las protestas populares en contra de los regímenes que optan por sofocar esos reclamos por la fuerza. Es por eso que Occidente está gastando recursos sin precedentes para desestabilizar la situación en nuestros países con miras a socavar completamente el orden constitucional, agregó. Están tratando de crear un imperio colonial global donde solo se escuche la voz del Occidente. Aunque hoy muchos hablan del llamado neocolonialismo, los métodos siguen siendo los mismos: represión política, chantaje militar, esclavitud financiera, sanciones económicas y legales, así como propaganda agresiva, afirmó Patrushev, exagente de la KGB soviética y hombre de confianza de Putin. El grupo de aliados del Kremlin va tomando forma. En referencia a la visita a Rusia esta semana de Álvarez Casas, el Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia indicó escuetamente: en las conversaciones con el ministro del Interior de Cuba se consideraron los problemas de estabilidad regional. Acerca del encuentro con el venezolano Ferreira, la nota indicó: con el secretario general del Consejo de Defensa Nacional de Venezuela se discutieron medidas específicas de interacción entre las agencias de aplicación de la ley de Rusia y Venezuela. Según el Consejo de Seguridad ruso, en la reunión se habló de temas de interés principalmente relacionados con garantizar la seguridad nacional, regional y global, pero Patrushev hizo visibles sus posiciones en declaraciones a medios locales, al advertir que en la lucha contra Rusia a Occidente, liderado por Estados Unidos, no duda en utilizar incluso métodos terroristas, en referencia a presuntos llamados al terrorismo en el Cáucaso Norte. En Occidente, instituciones
enteras están trabajando activamente para crear las teorías más locas. Están creando tecnologías para reformatear la conciencia de los rusos, para su arrepentimiento con sus conciudadanos de otras nacionalidades y religiones, que supuestamente están bajo la llamada opresión imperial, señaló Patrushev. El politólogo militar Alexander Perenship, experto en seguridad y profesor asociado del Departamento de Análisis Político y Procesos Sociopsicológicos de la Universidad Rusa de Economía, Plejajov, comentó al respecto que el hecho es que ahora todos los ciudadanos tienen teléfonos inteligentes que permiten rastrear su movimiento. No es por nada que en una zona de combate se plantea constantemente la cuestión de que no se pueden usar esos artilugios, porque son excelentes medios de orientación para el enemigo, agregó. ¿Por qué quiere Rusia coordinar el trabajo de su inteligencia con La Habana y Caracas? Sencillo, los aliados se están preparando para ahogar cualquier estallido social que sería, según su narrativa, estimulado por Occidente. El alcalde de esa alianza va mucho más lejos. A la 11ª reunión internacional de altos representantes a cargo de cuestiones de seguridad asistieron, además de los altos cargos cubano y venezolano, el director general de la Dirección Central de Inteligencia de la República del Congo, Philip Obara, el director general del Servicio Central de Inteligencia de Namibia, Benedict Likando, y el director general de la Policía Republicana de Benín, Soumail Ayaviyaya. Con Obara, por ejemplo, y siempre según el comunicado de prensa de Moscú, citado por la agencia oficial rusa TASS, se discutieron las perspectivas de una lucha conjunta contra el terrorismo, vínculos de seguridad cada vez más abarcadores. Este mismo mes, el medio cubano independiente Yucabait reveló la existencia de contactos y opacos acuerdos entre Moscú y La Habana en el ámbito de las telecomunicaciones y la ciberseguridad. Según esa investigación, después de aproximadamente 5 años de relaciones mínimas tras el cierre en 2001 de la base de espionaje electrónico de Lourdes, ubicada cerca de La Habana, Moscú y La Habana restablecieron contactos de más relevancia y empezaron a mostrar públicamente su continua cercanía política. Por ejemplo, en octubre del 2010, ambos gobiernos firmaron un acuerdo intergubernamental sobre la protección mutua de secretos de información. Este opaco acuerdo se mencionó nuevamente en 2014, en un memorando posterior, que entraría en vigor en 2015, después de que Alejandro Castro, hijo de Raúl Castro, viajara a Rusia como asesor de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional para firmar otro memorando de cooperación sobre inteligencia con el Consejo de Seguridad de Rusia. Este último memorando incluía la creación de un grupo de trabajo conjunto. Según el acuerdo bilateral sobre seguridad de información internacional, ambos gobiernos sostienen que su colaboración tiene como objetivo evitar la difusión de información que perjudique los sistemas sociopolíticos, socioeconómicos, morales, culturales y espirituales de otros estados, así como causar daño a terceros países utilizando recursos e infraestructuras de información. En marzo del 2019, autoridades de ambos países firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en el campo de las telecomunicaciones. Allí estuvieron presentes representantes del Ministerio Ruso de Desarrollo Digital y Comunicación, el Ministerio Cubano de Comunicaciones y funcionarios de empresas rusas como Rostec State Corporation, Russia Export LLC y Security Code. El reportaje menciona que los vínculos de Rostec con instituciones del régimen cubano han despertado suspicacias en Estados Unidos. En 2022, el Departamento de Justicia emitió un documento recomendando a la Comisión Federal de Comunicaciones no ampliar la conexión con Cuba mediante cable de fibra óptica debido al riesgo de ciberespionaje, medida por la que La Habana puso el grito al cielo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos describe a Rostec como un conglomerado de defensa que estaría probando la tecnología de la información y las comunicaciones de fabricación rusa y proveyendo al gobierno cubano de equipo ruso para almacenar y manejar datos. Rostec fue sancionada por el Departamento de Estado estadounidense como parte de sus acciones para imponer costos severos al sistema de defensa de Rusia en respuesta a la agresión militar a Ucrania. La fluidez y la frecuencia de esta clase de contactos, así como la discreción que son abordados, evidencia que la colaboración entre Moscú y La Habana se dirige abiertamente al ámbito represivo. Las denominadas revoluciones de colores o Maidán siempre han provocado pavor a los regímenes autocráticos y totalitarios.
El segundo término califica en Rusia el lanzamiento civil que entre 2013 y 2014 derrocó al presidente pro-Moscú de Ucrania, Víktor Yanukovych. El Kremlin quiere evitar que algo así se repita en su esfera de influencia. Y todo lo anterior ocurre justo mientras La Habana acuerda con Minsk el inicio de entrenamiento de militares de la isla en Bielorrusia, y cuando los medios rusos celebran que migrantes cubanos son reclutados para combatir a las órdenes del ejército del Kremlin en Ucrania. Todo listo sobre el papel para aplicarlo cuando convenga. Andrei Manoilo, fundador y presidente de la Asociación de Especialistas en Operaciones de Información, exmiembro además del Consejo Científico del Consejo de Seguridad que preside Patrushev, afirmó que Moscú puede ayudar a fortalecer la posición de su aliado cubano solo si La Habana le pide al Kremlin que envíe a sus especialistas en contrarrestar las revoluciones de color y las operaciones de información y contraoperaciones. En declaraciones al medio ruso y a Regnum, Manoilo apuntó: hay tales especialistas en Rusia, pero repito, necesitamos una solicitud de la dirección cubana. Dmitry Morozov, investigador principal del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, aportó que Moscú puede proporcionar alguna asistencia a La Habana, no solo en el campo de la guerra de información, sino también en la esfera del poder. Rusia puede proporcionar algún tipo de apoyo militar o apoyo político y diplomático a nivel internacional. Rusia puede enviar algunas unidades especiales, brindar apoyo a través de servicios especiales que se especializan en reprimir a la oposición, sugirió. Morozov confirmó que el régimen de Daniel Ortega ya está utilizando la asistencia adecuada de Rusia. Están nuestros asesores allí. Hay un centro para la capacitación de unidades antidrogas, pero cuando se ocupa solo de esto, es una buena pregunta, afirmó. Ahora Nicaragua está planteando el tema de la instalación de sistemas de inteligencia electrónica satelital que podrían registrar no solo amenazas externas, sino también rastrear conversaciones telefónicas en las fuerzas de la oposición. Ese apoyo ya está proporcionado, aseguró. Lo anterior confirma que el régimen de la isla estrecha sus alianzas en caso de que los cubanos vuelvan a salir a las calles, como ya hiciera al usar tecnología de China para imponer el apagón de Internet que siguió a las protestas masivas del 11 de julio del 2021. Los regímenes autocráticos se auxilian a costa de las demandas de los pueblos a los que dicen representar. Lamentable y detestable. Patria y vida, mis hermanos. ¿Por qué no hay efectivo en los bancos y cajeros? ¿Por qué a las empresas, incluso estatales, se les dificulta pagar nóminas y facturas? Se cuenta que durante la hiperinflación alemana de entreguerras, un hombre necesitaba llevar una carretilla de dinero para comprar pan, y si al llegar encontraba demasiada cola, lo que significaba que tardaría en ser atendido, debería regresar a casa a por otra carretilla de efectivo, pues mientras esperaba, los precios podían duplicarse. En tiempos más cercanos, la hiperinflación venezolana nos dejó otras curiosas imágenes, estas aún visibles en toda YouTube, de personas empapelando paredes con billetes bolivarianos o haciendo manualidades y artesanías con bolívares para venderlas en dólares. Lo que queremos destacar de ambas anécdotas es que, aún bajo procesos inflacionarios mucho más acelerados, profundos y violentos que el que está pasando Cuba, nunca se quedaron sin papel moneda, mientras que acá hoy todos repiten aquella melodía que popularizó Don Francisco. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Tráiganle el dinero que ganó, pues ni para cobrar salarios y pensiones se encuentra dinero efectivo en bancos y cajeros automáticos. Y es que en Cuba la crisis supera por mucho el ámbito financiero. Es un proceso multidimensional, o más llanamente, el barco está haciendo aguas por todas partes. Desvestir un santo para cubrir otro, que es como ha ido tirando el castrismo durante los últimos 30 años, tiene el efecto maligno de terminar dejando expuestas todas las vergüenzas al mismo tiempo. Y ahora, cada vez que mueven recursos de un lado para otro, atajando alguna de las muchas urgencias que enfrenta el país, crean una crisis aún mayor.
y el único afectado aquí es el pueblo cubano. Pero en todo caso, ¿dónde está el dinero? ¿Por qué no hay efectivo en bancos y cajeros? ¿Por qué las empresas, incluso estatales, se les dificulta pagar nóminas y facturas? ¿Por qué toda extracción superior a 100,000 pesos, unos $500, debe ser autorizada por un director provincial? No hay misterio. Es tan simple como que el dinero sale de los bancos por aumento de su demanda y no regresa a estos ni circula en la economía. Hasta hace pocos meses la situación era diferente porque el Banco Central tenía reservas de billetes impresos. Según averiguaciones no oficiales ni confirmadas, el último lote de papel moneda llegó a Cuba en 2016 y estuvo saliendo hasta el 2021. Esto es plausible, pues hasta esa fecha los cajeros automáticos regurgitaban con enorme frecuencia billetes nuevos de alta denominación, 200, 500, 1000, pero parece que esas reservas se agotaron y no queda dinero ni para hacer dinero cuando más se le necesita. Sucede que debido a la inflación la demanda de dinero ha aumentado por lo que Keynes denominó motivo transacción, es decir, la gente requiere más cantidad de dinero para pagar precios más altos, aun cuando su nivel de consumo se mantenga, o, como es el caso cubano, esté disminuyendo. Otra razón del aumento de la demanda monetaria, igualmente adelantada por el economista británico, es el motivo precaución, que es el deseo de las personas de mantener liquidez para hacer frente a gastos no planeados e inesperados. Un tipo de gasto que aumenta exponencialmente en tiempos inciertos de inflación y crisis, cuando no se sabe cuándo ni cuánto costará mañana la comida o la gasolina. Este aumento de liquidez puede no ser problemático en países bancarizados donde los bancos mantienen circulando el efectivo, pero en Cuba el Banco Central lleva una política de tipos de interés negativos, interés bancario pasivo muy inferior a la inflación, que hace que mantener dinero en el banco en vez de dar dividendos salga caro, lo que desincentiva los depósitos, más cuando el Banco Central y sus sucursales son estatales y tienen cero independencia. Por lo tanto, sirven a los intereses del gobierno, del castrismo, y no al de los clientes, y no al del pueblo, como muchas veces han demostrado, lo que hace muy difícil creer que el dinero estará más seguro en las bóvedas que bajo el colchón. La última razón de aumento de la tenencia de dinero descrita por Keynes es el motivo de especulación, que nace de la incertidumbre acerca de los indicadores macroeconómicos, los agentes económicos. En el caso cubano, principalmente individuos y MIPYMES demandan dinero previendo que siga devaluándose. Racionalmente, tratan de conseguir la mayor cantidad posible de efectivo, vendiendo otros activos para adquirir las divisas que en contraste se están valorizando a diario y serán más caras en el futuro. Esta falta de efectivo no es mera anécdota. El dinero es como el aceite de la economía y si no fluye, los engranajes se enlentecen hasta detenerse. Que no haya dinero circulando es tan dañino como que falta electricidad, pues las empresas no pueden cobrar o pagar con lo que la producción colapsa y los directivos se vuelven conservadores con respecto al crédito, ralentizando los procesos económicos. Por otra parte, todo aumento de la demanda de dinero tiene como contrapartida una devaluación de activos fijos y líquidos, fenómeno muy nítido en Cuba, donde en medio de una inflación brutal de los productos más básicos, se ha desplomado sin embargo el precio de casas y automóviles, lo que hace patrimonialmente más pobres a todos los cubanos de la isla. Explicando el porqué y esbozadas algunas de las peligrosas consecuencias de esta falta de dinero, lo que hay que destacar es que este es otro síntoma de cuán profunda y diferente es la actual agudización de la crisis económica comenzada en 1959, lo que implica que, aunque el castrismo haya logrado sortear empeoramientos anteriores, no significa que podrá sortear el actual, ni siquiera prostituyéndose con Putin. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy.
Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.